Muchísimas gracias, Yulisa. Muy buenas tardes a todos nuevamente. En el día de hoy yo quiero referirme a la influencia que de cierta forma tiene la tecnología sobre el servicio judicial y además lo que pasa con ese servicio durante la pandemia. Específicamente, a cuáles son las competencias que tiene el Consejo del Poder Judicial. Es lo que debo de llamar a la atención antes del desarrollo del comentario. Y es lo siguiente. Cuando una constitución, no solamente la Constitución dominicana, sino cualquier constitución de un Estado democrático, le otorga competencias a un determinado órgano, lo hace específicamente y teniendo muy en cuenta la idea de que las funciones no se dupliquen, por aquello de la extensión del principio de separación de los poderes. ¿Qué quiere decir esto? Que si el Poder Judicial es el encargado de resolver los conflictos que surgen entre los ciudadanos por medio de sentencias que son otorgadas en el nombre de la República, el Poder Legislativo no tiene esta competencia. Y ni el Poder Ejecutivo tampoco. De la misma manera, o recíprocamente, una vez las leyes son hechas o son evacuadas del Poder Legislativo, el Poder Judicial no tiene competencia para hacer leyes, de la misma manera que el Poder Ejecutivo tampoco tiene competencias para hacer sentencias. Actúa mediante decretos. ¿Con qué me refiero con esta pequeña introducción? Es que todas las competencias que una constitución le reconoce a un órgano, se las reconoce de forma taxativa y de forma estricta. El órgano no puede arrojarse competencias que la Constitución no les reconoce. Eso se llama en derecho administrativo principio de legalidad. Al poder público solamente le está permitido hacer aquello que el ordenamiento jurídico le otorga, le reconoce. ¿Por qué digo todo esto? Durante el estado de emergencia provocado por la pandemia, el Consejo del Poder Judicial ha evacuado un número X de resoluciones. Me parece que ya vamos por una decena de resoluciones, si mal no me equivoco. El contenido de muchas de estas resoluciones sobrepasa la competencia que la Constitución les reconoce, por razones muy obvias, por razones muy sencillas. Para que también tengan la idea del contexto de qué son los consejos. Los consejos son órganos que se colocan paralelo a alguna institución o a algún ministerio o a algún poder público, para hablar en el lenguaje de los tres poderes tradicionales del Estado, para que cumpla funciones administrativas. En específico, el Consejo del Poder Judicial tiene competencias que la misma Constitución les reconoce, que son administrativas, presupuestarias y disciplinarias. De ninguna manera podría el Consejo del Poder Judicial modificar, regular, limitar o hacer propuestas novedosas en torno a los códigos y a las reglas procesales. Y esto por lo que expliqué al principio, esto es competencia exclusiva del Poder Legislativo. El Poder Jurisdiccional, el Poder Jurisdiccional se otorga únicamente a los tribunales del Poder Judicial para que apliquen la ley que ha sido previamente aprobada, previamente sancionada por el Poder Legislativo. Un consejo, que es un órgano paralelo, no tiene capacidad, no tiene facultad, no tiene poder modificatorio de una ley. No puede ni regularla en perjuicio, ni regularla en beneficio. Eso es imposible. Actúa fuera de su competencia. Por eso, aquellas resoluciones del Consejo del Poder Judicial que invitan o que instauran o que de alguna manera relega aquello que está establecido en los códigos de procedimiento, tienen el vicio de ser inconstitucionales, son inexequibles, no están conformes a la Constitución, porque el proceso mediante el cual una persona demanda a otra o hace valer su derecho en justicia es consecuencia del poder jurisdiccional
que la propia Constitución otorga única y exclusivamente al Poder Judicial en su función de aplicar aquellas leyes que han sido previamente sancionadas por el Congreso. ¿Por qué hago toda esta aclaración? ¿Por qué hago esta introducción? Porque recientemente el Poder Judicial ha establecido que a partir del 1 de julio, todos los trámites, todos los procesos se podrán, el Consejo del Poder Judicial, ha establecido que a partir del 1 de julio todos los procesos podrán efectuarse de forma virtual, de forma telemática, mediante el uso de herramientas tecnológicas. Yo sé que la intención es buena. Y yo siempre voy a ser partidario de hacer lo correcto por los medios adecuados. Esa es una competencia que el Consejo del Poder Judicial no puede arrojarse. Nadie puede ser obligado a participar en un proceso virtual, en un proceso telemático, si este no es el proceso que está autorizado y sancionado constitucionalmente. Los ciudadanos, los abogados, los jueces, todo aquel que se acerca para intervenir de alguna manera en el servicio de administración de justicia, solamente se encuentra vinculado en cuanto a lo procesal y jurisdiccional por aquello que la Constitución y las leyes establecen, no por las resoluciones que emite un órgano. Nadie puede ser obligado a participar en una audiencia virtual si no lo consiente. Y la negativa a participar en dicha audiencia o en dicho proceso virtual no puede tener un efecto en su contra, porque el sostén de un proceso virtual no se encuentra en la Constitución, no se encuentra en el Código de Procedimiento Civil, se encuentra en una resolución de un órgano administrativo que no tiene competencia constitucional para modificar o regular el poder jurisdiccional. Ojo, yo no quiero que se malinterprete como una oposición al empleo de medios telemáticos o al empleo de la tecnología en el Poder Judicial. El problema reside en que cuando el Código de Procedimiento Civil instaura un proceso, instaura un formalismo, lo que busca es una determinada seguridad jurídica. Lo que busca es que a usted no se le puede demandar por correo electrónico, que a usted no se le puede notificar una prueba por correo electrónico, que a usted no se le puede citar por teléfono. Lo que hacen las leyes procesales es salvaguardar garantías. Es por esa razón que los alguaciles tienen fe pública y que yo no puedo demandar a José Luis o ponerle una querella a José Luis en la Casa de Milagros. Tengo que hacerlo conforme al procedimiento previamente establecido, porque esa es la garantía del proceso, la garantía de la jurisdicción, cosa que no puede ser modificada ni aquí ni en ningún sitio, por ningún consejo. Los consejos, tanto históricamente como funcionalmente, cumplen funciones de administración, funciones financieras y funciones presupuestarias. Jamás ni nunca las pueden suplir ni las funciones del poder legislativo ni las funciones del Poder Judicial. Eso es inconstitucional en cualquier parte del mundo. Yo no digo que la intención no sea buena, pero una resolución del Consejo del Poder Judicial no le ofrece a ningún ciudadano el punto de anclaje necesario para salvaguardar sus garantías, porque esas resoluciones, en cuanto a función jurisdiccional, en cuanto a función legislativa, no encuentran soporte en la Constitución de la República Dominicana. Por tal sentido, todo aquel que decide no consentir, no someterse a un proceso virtual está en todo su derecho de hacerlo, y las consecuencias no pueden ser negativas, porque de donde se derivan esas resoluciones es de un órgano que no tiene competencias. Para finalizar, quiero volver a traer al ánimo de que las cosas se deben de hacer por el camino correcto. Gracias a los medios de comunicación tenemos los ejemplos que nos brinda el derecho comparado y las experiencias de otros países. Todos aquellos países como España, como Alemania, como Italia, que modificaron de alguna manera su ordenamiento jurídico para prestar servicios virtuales o prestar un servicio que no se deduce de la letra de los códigos de procedimiento, lo que hicieron fue someterla
a su órgano legislativo concomitantemente con el estado de emergencia, que era algo que aquí se podía hacer. Hay que entender que no hay estado de excepción, no hay pandemia que sustituya el Estado de Derecho. La Constitución no se suspende por una pandemia, no se suspende por un estado de emergencia. Francis.